Qué bendición adorar y glorificar el santo nombre del Señor. Gracias a todos los que están allí conectados a esta conexión vital. Hoy, domingo 30 de enero, último domingo de este primer mes del 2022. Damos gracias a Dios porque volvemos y podemos decir confiadamente que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Antes de iniciar, y sé que ya tienes lista allí tu Biblia, tu cuaderno, tu esfero, para que escribas lo que hoy Dios quiere hablarte a través de esta palabra que va a ser predicada, quiero que oremos. Elevemos una oración de gratitud al Señor para que nuestro espíritu, ya hemos orado y alabado al Señor, se conecte con el cielo a través de esta palabra. Amén, acompáñame a una oración. Padre amado, gracias una vez más por este maravilloso día de celebración familiar, día de victoria, Señor. Gracias porque nos podemos reunir en este día para glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa, porque hoy podemos ver, Señor, un nuevo día, un nuevo amanecer. Yo, Señor, hoy dispongo. Ora allí, mi hermano, y dile al Señor, dispongo mi espíritu para recibir lo que tú quieres hoy hablar. Háblale allí al Señor a través de esta oración, amigo, hermano que me escuchas, y dile, Señor, hoy dispongo mi espíritu, que mi espíritu, mi alma, todo mi ser, hoy se disponga a recibir tu palabra. Abro mis oídos espirituales, que mis ojos puedan verte, que mis oídos puedan escucharte, para que mi boca profese lo mucho que tú has hecho por nosotros. Señor, que esta palabra que ha de ser predicada, Señor, llegue, Señor, hasta los corazones, Señor, redarguya, edifique y levante, Señor. Gracias por usarme, Señor, como ese instrumento para predicar tu palabra, Señor. Y yo hoy oro para que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú hoy quieres que sea predicada, Señor. En tu nombre santo hemos orado, dándote a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, la predicación del día de hoy tiene como título Un corazón, un altar. Y ya les he comentado a varios hermanos que este año, este principio de mes, he propuesto leer la Biblia nuevamente. Voy a tratar de leerla toda en 6 meses. La he leído durante todo el año, pero quiero acortar este tiempo para lograr leerla 2 veces. Sumar 2 veces, leer toda la Biblia en un año. Y en este mes que he estado leyendo Éxodo y Génesis, en mi tiempo devocional con el Señor, algo que ha cautivado mi espíritu y me ha cautivado es ver cómo allí en el primer libro del Antiguo Testamento, como es Génesis y seguido de Éxodo, se repite la palabra altar, construir altar. Construir altar. Y mire que investigando un poco más acerca de este tema, dice que en los tiempos del Antiguo Testamento los altares eran muchos y variados, y su importancia es muy alta en el Antiguo Testamento porque aparece 360 veces. Y si usted desea leer Génesis y Éxodo, quiero que se fije cada vez que después de que Jehová hablaba a un hombre, construía un altar. Y quiero hoy hablar de eso, de la importancia del altar, que hoy en día tal vez no la construimos con piedras físicamente como se construía en el Antiguo Testamento. Pero el altar es sinónimo de la adoración de Dios. Altar es sinónimo de tu intimidad con Dios. Altar es sinónimo de la presencia de Dios en tu vida.
Y en el altar, durante la predicación, quiero que juntos conozcamos 4 personajes bíblicos, 4 personas que encontramos en el Antiguo Testamento, 4 hombres de Dios que construyeron un altar y allí en el altar conocieron a Dios de una manera diferente. 4 hombres que después de que Dios les hablaba, que Dios les daba a conocer de su amor y de su bondad, ellos decidían hacer una señal visible del amor de Dios, una señal visible de la bondad de Dios, una señal que dijera: aquí Dios me ha hablado, aquí he conocido a Dios, aquí he aprendido más de Dios, para que el mundo entero conociera cómo era Dios. Y quiero que allí me acompañe y escriba allí en su cuaderno. El primero de ellos, el primero de estos hombres es Abraham. Y quiero que me acompañe en su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 12, versículo 7 y 8. Dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Nótese allí. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham, un hombre que Dios, Jehová, le da una promesa. Jehová le dice: quiero, Abraham, que salgas de aquí, de tu tierra, de tu parentela, y que vayas a esa bendición que tengo para ti y tu descendencia. Abraham es un hombre que obedece. Podemos ver a lo largo de Génesis que palabra que Dios hablaba a Abraham, él la obedecía. Y vemos aquí como siempre que Jehová, que Dios hablaba a Abraham, él construía un altar para agradecer a Dios por la respuesta. Nótese allí que en Génesis, en estos 2 versículos del capítulo 12, dice: y edificó allí un altar. Y después en el versículo 8 dice: edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mis hermanos, no solamente era construir en ese momento con piedras, ¿cierto?, el altar a Jehová, sino que era adorar, un corazón dispuesto, una actitud de adoración en ese altar. Mire lo que sigue diciendo en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Versículos anteriores lo leímos, ¿cierto? Allí en el capítulo 12 lo leímos. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Miren, mis hermanos, este versículo nos enseña la importancia del altar, de tu corazón. Hoy en día no podemos decir: bueno, tengo un altar, tengo allí las piedras, ¿sí? Pero sí podemos tener un lugar físico, mis hermanos, donde disponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, para escuchar lo que Dios quiere hablarnos, para escuchar la voz audible de Dios, para tener esa intimidad, para llenarnos de la presencia de Dios, para llenarnos
de la dulce presencia del Espíritu Santo. Y mire que Abraham, siendo un hombre tan obediente, sabía de la importancia de volver al altar. No es solo se trata de construir, es decir, de tener un lugar específico, sino que tú sepas que puedes volver allí, a ese lugar, y adorar el santo nombre del Señor. Génesis 13, 14 al 18 sigue diciendo: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí él estaba confirmando una vez más la promesa, la palabra de bendición que le había dado años anteriores. Versículo 16: y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 17: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Y versículo 18 del capítulo 13: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mis amados, la importancia de que tú y yo tengamos un altar. La visión de uno más, súmate. Se trata de eso. Hemos venido diciendo herramientas domingo tras domingo de este mes de enero. Si tal vez te has perdido algún domingo, puedes volver allí al canal de YouTube. Las predicaciones están allí grabadas para que tomes esas herramientas que hemos predicado día tras día, domingo tras domingo, y las hagas real en tu vida. Y hoy hablamos acerca de ese altar de oración, ese altar de adoración, ese lugar que tú separas para adorar y orar, para que Dios te hable, para que Dios te llene y para que tú puedas recibir lo que tiene Dios preparado para ti. Dice: edificó allí altar a Jehová. Abraham sabía de la importancia de agradecer al Señor, sabía de la importancia y que en su vida una señal de amor hacia el Señor, una señal visible, era construir el altar. A donde Jehová le decía a Abraham que él fuera, él iba. A donde Dios llevaba a Abraham, le decía: muévete para aquí, muévete para allá. Abraham construía un altar y adoraba. Invocaba el nombre del Señor. Abraham era un hombre realmente obediente, pero sobre todo adorador. Él siempre agradecía en el altar haber escuchado la voz de Dios, porque él sabía que si Dios le hablaba era porque ese era el camino que Dios tenía preparado para él. Él tenía seguridad que allí, en el altar donde Dios le hablaba, era porque era el propósito de Dios para él. En este altar, él oraba y agradecía porque Dios estaba con él. Construía un altar visible para que fuera señal, no solo a su familia, sino a todos los que pasaban por el camino, por ese lugar. Aquí Dios me ha hablado, aquí Dios me ha sustentado, aquí Dios me ha levantado, aquí en este altar Dios me ha dado palabra. El altar era una señal visible de la bondad de Dios. Y en las más duras pruebas que Dios le daba a Abraham, él iba al altar y obedecía. Abraham en el altar conoce a Jehová Jireh. Por eso, mis hermanos, la importancia que tú y yo tengamos un altar para Dios. No quiere decir un altar de ídolos, no, mis hermanos, no confundamos esto. Es un altar, es un lugar que tú has destinado en tu casa, en tu habitación, en tu sala, donde tú te sientas, donde tú dispones un momento, unos minutos en desconectarte del mundo y conectarte con Dios. Que tú dispones ese lugar físico
que te sientas, te arrodillas y le dices, Dios, háblame hoy. Ese es el altar que tú y yo debemos sumar a nuestras vidas. Un lugar donde Dios conozca que allí, en este lugar, tú vas para buscarlo y llenarse más de su presencia. Es un lugar que tú has destinado para recibir palabra del Señor. Lugar visible, si así tú lo deseas, para que tu familia sepa que allí se adora la presencia del Señor. Jehová Jireh. Abraham conoció en el altar a Jehová Jireh. Jehová proveerá. Mire lo que dice en Génesis capítulo 22. Acompáñeme, esa es una historia muy hermosa. El pastor ya ha predicado acerca de este capítulo. Allí en el canal de YouTube puedes ir a ver esta predicación. Pero quiero resaltar en este capítulo 12 que se habla de ese sacrificio que Dios le pide a Abraham. Dios le ordena, le pide a Abraham que sacrifique a su único, a su amado hijo de la promesa. A ese hermoso hijo que seguiría cumpliendo las promesas que Dios le ha hablado. Acompáñenme allí en Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, heme aquí. Miren mis hermanos, un punto importante. En el altar Dios te va a probar. Porque Dios necesita saber de qué estás hecho tú. Si estás dispuesto y estás hecho de lo necesario para recibir de las bendiciones que Dios tiene para ti. Dice, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, dijo, toma ahora tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que dijo Dios. Inmediatamente él obedeció. Dios puso la prueba. Abraham escuchó y dijo, lo haré, y obedeció. Lo que Dios le pidió no era fácil. Si nos ponemos nosotros como padres en el lugar de Abraham, no es fácil entregar en holocausto a un hijo. Imagínese ese dolor tan intenso, ese dolor que sintió Abraham en ese momento cuando Dios le hizo esta prueba. Le dijo, dame a tu hijo tan deseado y anhelado, ese hijo tan deseado y anhelado que tú tienes, dámelo. Pero aún así, Abraham, a pesar de su dolor, a pesar de lo que él sentía en su interior como humano que él era, obedeció. Y fue al altar con un corazón quebrantado, esperando la bondad de Dios. Mire este principio tan hermoso que aprendemos de Abraham. Era una prueba lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Sabemos que tú y yo como hijos de Dios, Dios nos pone pruebas, pero Él está en control absoluto. Y Dios lo que quiere en medio de la prueba es saber de qué estamos nosotros llenos. Y mire que Abraham fue con un corazón quebrantado porque a él le dolía. Pero mire, esperó allí la bondad de Dios. Y sucedió. Versículos después de estos que acabamos de leer, vemos cómo Dios miró su corazón, miró su actitud y le dijo, detente, porque te probé y ya conozco de qué estás hecho. Dios en el altar va a probarte para saber de qué estás hecho tú. Dios le pidió, no fue fácil, pero Él obedeció. Quiero hoy preguntarte a ti, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy?
Tú allí, yo sé que Dios te está hablando. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que lleves allí, a tu altar? A ese altar de adoración, a ese lugar íntimo, a ese lugar que has separado, donde tú y Dios se encuentran. Hoy en día Dios nos habla tan claro porque Él nos muestra a través de su Espíritu Santo lo que debemos dejar. Tú me dirás, no, pero no sé qué dejar, yo estoy bien. Dios te habla, yo sé que Dios te habla y Dios te muestra. Eso que está pasando por tu mente en este momento es lo que Dios te pide que dejes allí en el altar. Y si tal vez no sabes, dile, Señor, examina mi mente, examina mi corazón y muéstrame en qué estoy equivocado y ayúdame. ¿Estás dispuesto a obedecer? Abraham le obedeció, sin lugar a duda, al pie de la letra, tal cual como Dios le había dicho. Y mire lo que sucedió en este versículo 12 del capítulo 22 de Génesis. Y dijo, no extiendas tu mano, Abraham, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Mis amados, allí en el altar, Abraham conoció a Dios Jireh, Dios proveerá, porque después de esto, que Dios pasó por la prueba, Abraham conoció Dios, el corazón de Abraham en el altar. Dios proveó un cordero para el holocausto. Y allí Abraham, en medio de este altar, dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Mis amados, amigos, hermanos, en medio del altar, cuando tú estás en ese altar, en ese lugar que tú has destinado para que Dios te hable, Dios se te va a dar a conocer de una manera diferente. Dios se te va a dar a conocer de una manera que tú hasta ahora no lo conoces. Por eso es necesario que en este año de uno más, súmate, tú decidas entrar en ese altar, establecer un altar para que Dios se dé a conocer de la manera que Él quiere que tú le conozcas. Abraham en ese momento lo conoció como Dios proveerá. Por eso en Santiago capítulo 2 versículo 23 dice la escritura, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso que cuando tú y yo lleguemos allí al reino de los cielos, nuestro amado Señor Jesucristo pueda decir, pues tú, por obedecerte, fuiste llamada amigo de Dios. Y de la misma manera con que Abraham hizo los altares de oración y adoración, lo hizo su hijo Isaac. Isaac sigue el ejemplo de su padre en construir altar de adoración, pero también Isaac pudo ver con sus ojos y recoger todas esas bendiciones de que su padre sembró en el altar de oración. Por eso, mis amados padres y madres, abuelitos, abuelitas que me escuchan, la importancia del ejemplo al construir un altar de oración. Que tú en tu casa tengas un altar visible, que tú le digas a tus hijos, este es el lugar donde me encuentro con Dios. Porque ese ejemplo seguirá de generación en generación. Veámoslo, lo que hizo Isaac. Isaac es el segundo personaje bíblico que queremos hablar hoy. Isaac conoció al Dios de su padre Abraham. Él había escuchado, ¿cierto?, de las bondades que Dios hacía con Abraham, su padre, pero tal vez él no lo había vivido. Y fue allí en el altar donde Isaac, hijo de Abraham, conoció al Dios que cumple promesas, al Dios que su padre le había hablado. Mire lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 26 dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac
a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En Isaac se seguía cumpliendo la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac, hijo de Abraham, estaba viendo en su realidad el Dios Jireh, Jehová proveedor. ¿Recuerdan lo que vimos allí en el monte, en el holocausto? Abraham lo vivió. Tal vez Jacob, como era de una edad, no dice exactamente qué edad, pero dicen que más o menos tenía 12 años. Él tal vez allí no vio a ese Dios Jireh. Pero aquí se empieza a reflejar el Dios de las promesas, el Dios que le había enseñado su padre Abraham. Lo que Abraham sembró en cada altar que había construido a Jehová, al obedecer y adorar al Dios, el Dios que su padre le había enseñado, el Dios que él había visto cuando subió a aquel monte. Ahora él estaba cosechando, estaba recibiendo esas bendiciones de lo que su padre Abraham había sembrado en ese altar de adoración. Mire lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 12 al 16. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, en la tierra que Dios le dijo: ve y habita como extranjero. Y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Era una tierra extranjera, pero Jehová le dijo: ve. Y lo que hizo Isaac fue obedecer. Pero él ahí estaba recibiendo, cosechando lo que su padre Abraham había sembrado años anteriores. Versículo 13. El varón se enriqueció, hablando de Isaac, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahí estaba recibiendo todo lo que Abraham había hecho en el altar de adoración. Padres, madres, la importancia de que en ese altar de adoración, suma a tu altar tus hijos, entrega al Señor, conságralos al Señor. No importa la edad que ellos tengan, conságralos al Señor. Ora por ellos allí en el altar, porque tus oraciones traerán respuesta, tus oraciones traerán frutos, así como lo estamos viendo con la vida de Isaac. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Versículo 15. Todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac llegó a una tierra extranjera y allí Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, porque él obedeció y porque él sabía y había dado a conocer el Dios de las promesas que su padre le había hablado. Isaac, hijo de Abraham, estaba disfrutando de las bendiciones que Dios le estaba dando por los altares que Abraham había construido en adoración y oración. Pero mire que Isaac no se quedaba allí, él no se conformó con: bueno, estoy recibiendo lo que mis padres me dejó, la herencia de mis padres. No, él trabajó y también construía altar a Dios. Acompáñenme a ver Génesis capítulo 26, versículo 24. Estamos haciendo un recorrido rápido por el libro de Génesis, pero quiero que lo hagamos para que vean la importancia de tener un altar, tú y yo, en este año. Si tú lo tienes, amén, gloria al Señor, te felicito. Pero hablo para aquellas personas que aún no se han decidido: toma la decisión. Este año suma a tu vida un altar al Señor.
Génesis capítulo 26, versículo 24 dice: y se le apareció Jehová a Isaac aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a tu padre Abraham, mi siervo. Versículo 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac seguía el ejemplo de su padre. Sí, él estaba recibiendo las bendiciones que Abraham le había dejado, las bendiciones que Dios le estaba dando a través de la promesa de su padre Abraham, pero él también construía altar a Jehová y adoraba. Allí, en ese lugar, se inclinaba y decía: Señor, gracias por hablarme. Gracias, porque de la misma manera que Abraham, mi padre, lo hizo, así yo lo haré, y yo lo enseñaré a mis hijos. Y es así como de generación a generación, este mismo patrón, un hábito de bendición, un hábito que hace crecer tu vida espiritual, siguió con su tercera generación, con su hijo Jacob. De la misma manera que Abraham, Isaac, su hijo Jacob siguió el ejemplo de su abuelo y su padre en construir un altar de adoración. 3 generaciones seguían el mismo patrón, la misma conducta de construir un altar y adorar a Dios. 3 generaciones en que construían altar. Es porque Dios nos dice hoy a ti y a mí que debemos sumar a nuestras vidas altares de adoración. A nuestros hijos, incentivarles que tengan su altar de adoración, no importa la edad. Independiente de la edad, debemos enseñarles a nuestros hijos a adorar y a orar al Señor. Que cuando Dios nos dé algo, seamos agradecidos y vayamos a ese altar y le digamos: Señor, gracias. Y el Jacob, hijo de Isaac, es el tercer personaje bíblico que hoy queremos hablar. Jacob, allí en el altar, conoce a Dios que responde en el día de angustia. El primer varón, Abraham, conoció a Dios Jireh, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Abraham allí en el altar conoció a Jehová Jireh. Isaac conoció en el altar al Dios que cumple promesas. Y Jacob conoce en el altar al Dios que responde en el día de la angustia. Génesis capítulo 35, versículo 1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Para hacer una recapitulación muy rápida, recordemos que Jacob le quitó la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas, luego se hizo pasar por Esaú poniéndose pieles y se robó esa bendición del primogénito, que para ese momento es una bendición que solo el primero en nacer varón es esa bendición. Y él, por hacer eso, tuvo que huir porque Esaú, su propio hermano, quería matarlo. Y allí en Betel, Dios le habla y le hace una visión que él ve subiendo y bajando ángeles, y Dios le habla. Y allí él construye un altar. Y Dios le dice: ve a ese altar, que es el capítulo que estamos leyendo. Versículo 2 de Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3. Levantémonos y subamos a Betel, a ese lugar donde él ya había construido un altar, porque Dios lo había guardado y Dios allí le había dicho: haré de ti grandes cosas, no temas, yo estaré contigo. Y él había construido allí un altar en Betel. Dice: y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado.
Versículo 4, así dio a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y a Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, o a Betel, que está en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Allí, mis hermanos, Jacob, en este altar, conoció al Dios que le había dado respuesta en el día de mi angustia. Mis amados, tú y yo necesitamos que este año no dependamos, y lo digo con mucho respeto, por favor, no malinterpreten, no necesitamos una iglesia física para encontrar a Dios. Dios está aquí con nosotros, está ahí contigo en este momento donde estás sentado viéndome y escuchando. Dios está ahí. Y en el lugar donde tú decidas hoy, de ahora en adelante, hacer un altar a Dios, allí Dios te va a responder. Dios te responde a ti en esos momentos de angustia. Pero Dios necesita que tú decidas sumar a tu vida, crear, construir un altar para Él. Un altar que tú digas, Señor, este lugar, mi cama, esta habitación, el sofá, el lugar que tú decidas. Dios no desea, pero desea que seas específico y digas, aquí Dios, este lugar, esta silla, este rincón lo decido para que tú me hables. Le dijo el Señor, haz allí un altar. Y Jacob obedeció. Quitad los dioses ajenos, porque muchas veces, mis hermanos, creamos un altar, pero alrededor del altar tenemos dioses. A veces idolatramos a la familia, idolatramos el trabajo, idolatramos otras cosas y no ponemos a Dios de primer lugar. Debemos quitar los dioses. ¿Le das importancia a tu tiempo con Dios o más bien le das mayor importancia a tu tiempo de distracción viendo series? ¿Le das mayor importancia navegando por internet? ¿Le das mayor importancia a navegar por las diferentes redes sociales? Y no le das importancia a este tiempo en el altar del Señor. Quitad dioses ajenos. Esos son los dioses ajenos. Aquellos que nos roban el tiempo que Dios merece. Los dioses ajenos son aquellos que nos quitan la paz. Aquello que no trae bendición. Dice, limpiaos y mudaos vuestros vestidos. Debemos despojarnos de aquello que no trae bendición. Y levantarnos e ir al altar a adorar a nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, la importancia y gracias al Señor este viernes iniciamos Tu Cazadora. Un tiempo que Dios sé que nació en el corazón del Señor y colocó en mí. Porque para mí algo que es muy importante es adorar al Señor. Y como ustedes saben, yo siempre les digo, adorar sin importar las circunstancias. Podemos estar enfermos, mis hermanos, sí, yo lo viví. Yo estuve muy enferma de mi espalda y ustedes escucharon mi testimonio del cuello. Y en medio de la adoración, en medio de ese altar de adoración, Dios trajo sanidad. Ni las pastas, ni los ejercicios, ni las terapias podían hacerlo. Solo Dios con el poder de Dios. Porque es en el altar de adoración que Dios mira tu corazón. Es en el altar que has dispuesto allí ese tiempo específico, mis hermanos. Y Dios hace grandes cosas contigo. Allí podemos entregar nuestras angustias, allí podemos entregar nuestras peticiones como lo hizo Jacob, porque él estaba huyendo de su hermano, estaba huyendo de alguien que quería matarlo por un error que él había cometido. Y allí en el altar Dios lo encontró y Dios le respondió en medio de esa angustia. Así que, mis hermanos, si estás pasando por
momentos difíciles, porque los podemos estar pasando. Mi invitación hoy, y soy testimonio vivo, de que si necesitas respuesta y necesitas ver a un Dios que te responda en medio de la angustia, te invito a que vayas a tu altar, a ese lugar que has destinado a encontrarte con Dios. La respuesta de Dios a Jacob fue que Él lo respondió, lo rescató en el día de mi angustia, de esa angustia que Jacob estaba viviendo por Esaú. Y si seguimos leyendo Génesis, vemos cómo Dios hizo grandes maravillas, que ese temor que tenía Jacob por su hermano Esaú, Dios lo cambió en gozo, porque Esaú lo recibió con un fuerte abrazo y lloró, y fue perdonado allí el error que él había hecho. Sí, mis hermanos, la importancia de que tú y yo tengamos un altar. Y último, el cuarto hombre que hoy quiero hablar es Moisés. Moisés en el altar conoció a Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Primero, Abraham en el altar conoció a Jehová Jireh. Jehová proveerá. Isaac en el altar conoció al Dios que cumple promesas. Luego Jacob conoció en el altar al Dios que responde en medio de la angustia. Y por último Moisés conoció a Dios, Jehová Jireh. Jehová es mi estandarte. Quiero que allí me acompañe a Éxodo capítulo 17, versículo 15. Allí en Éxodo capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 8. Allí nos narra una guerra que el pueblo de Israel junto con Moisés, junto con Josué y Aarón estaban enfrentándose allí a Amalek. Leamos desde el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, él uno y de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuando la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mire allí, mis hermanos, lo hermoso que es que tú y yo conozcamos en el altar a Dios. Moisés allí edificó un altar y conoció a Jehová estandarte. Ese Jehová que te da la victoria. Jehová Nisi es Jehová que te da la victoria. Jehová es tu estandarte, el que te da gracia en medio de las situaciones difíciles, el que te da la victoria en medio de ese diagnóstico médico. Hemos visto 4 hombres de Dios que construían altar. Y si seguimos recorriendo el Antiguo Testamento, después de estos altares, viene allí esta carpa que Dios le dice a Moisés que la construya para que la presencia de Dios morara allí. Y una vez al año ellos venían a encontrarse con el Señor. Pero después el Señor se cansa de estos sacrificios. Y por eso, mis hermanos, hoy tú y yo necesitamos que tu corazón sea un altar genuino para el Señor. Un altar íntegro para el Señor. Un altar que tú puedas ir allí
y descansar en el Señor. Que tú no dependas de otras personas para encontrarte con Dios. Dios es personal. Dios es personal. Dios quiere hoy encontrarse contigo allí en el altar. Que tú vayas y entregues y te encuentres con Él allí en el altar. Súmate a levantar tu altar de adoración, donde conocerás a Dios de una manera diferente. Ese Dios que quiere darse a conocer, no ese Dios que tú has escuchado y ese Dios que dice, sí, he escuchado, no. Dios quiere darse a conocer como un Dios real. Él quiere ser visible en las situaciones que tú estás viviendo. Y la única manera para que Él sea visible en las situaciones que estás viviendo es que tú levantes un altar de adoración, donde conozcas a Dios de una manera diferente. Es un altar donde Dios te hablará, te guiará para obedecer, te mostrará el camino que debes seguir, te guiará para tomar las mejores decisiones. Y así como Levítico capítulo 6 versículo 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Una vez que tú inicies, tú dediques este altar para el Señor, se volverá un hábito espiritual que sumará a tu vida bendición tras bendición. Súmate a ir a ese altar y tú como padre, como madre, enseñar y ser ejemplo para tus hijos. En el altar de oración sembramos bendiciones, amén, así es, para que nuestros hijos las recojan y para que los hijos de sus hijos las sigan recogiendo. En el altar de adoración creamos un ambiente espiritual que guardará nuestras generaciones, así como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac y como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Moisés y como lo hará y lo está haciendo contigo. Es allí en el altar de oración, en ese lugar donde tú oras y guerreas, tú creas un ambiente espiritual. Tú no te imaginas realmente lo que sucede espiritualmente cuando tú decides ir a ese altar y adorar el nombre del Señor. Vuelvo a decir, no es un altar que tenga ídolos, no. El Señor no ama eso. El Señor lo que desea es tu corazón. Un altar donde tú vayas, así puedes estar sentado, arrodillado y digas, Señor, aquí estoy. Háblame hoy. Háblame a través de tu palabra. ¿Qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué me quieres mostrar? Y en esa oración tú puedes adorar al Señor. Tú y yo, mis amados hermanos, amigos que me escuchas, debemos sumar a este año oración y adoración. Y lo debemos sumar en un altar, en un lugar físico, en un lugar donde tú decidas hacerlo único para encontrarte con el Señor. Que sea un momento de calidad para nuestro amado Padre Celestial. Un lugar, vuelvo a repetirlo una vez más, donde te desconectes de todas las cosas que están a tu alrededor y te conectes con la gloria del Señor. Un lugar donde apagues las voces del mundo que constantemente están diciéndote cosas y solo escuches la voz de Dios. Ese altar es ese lugar donde te encuentras con Dios, donde sumas a tu vida más palabras, donde sumas oración, donde le dices a Dios, aquí estoy, te necesito a ti. Así que, tú que me escuchas por primera vez, quiero que hagas una oración. Hoy Dios quiere sumar a tu vida que tú seas un altar para Él. Tú y yo, tú que me escuchas y tal vez es la primera vez que estás aquí y no has escuchado antes acerca de esto, Dios te ama y Dios tiene un plan y propósito para tu vida. Tal vez no lo sabías, pero quiero decirte que así es. Dios tiene un propósito grande en tu vida y ese propósito ya está escrito. Así que quiero que allí donde estés repitas conmigo y le digas, Señor, gracias porque hoy he aprendido que soy un altar para ti. Quiero darte mi vida, entregarte mi vida, mi ser a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida
Y por favor, enséñame a amarte con todo mi corazón. Que mi corazón sea un altar para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú que has hecho esta oración, te invito a que nos dejes tus datos allí en el chat, te comuniques con nosotros y estaremos contactándote. Y queremos enseñarte, queremos capacitarte, queremos hablarte más de este maravilloso Dios que tenemos. Queremos que vivas a un Dios real. Somos personas reales que amamos a un Dios real. Y quiero, casa de restauración, que estás allí, cierres tu cuaderno, cierres tu Biblia y que con plena seguridad y confianza le digamos a nuestro Padre Celestial: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, y te obedeceré, Señor. Lo que tu palabra dice hoy de hacer un altar, Señor. Y para las personas que ya lo tienen, iremos más a tu altar. Queremos encontrarnos más tiempo contigo allí en el altar. Ayúdanos a separar este tiempo, este espacio en donde podamos encontrarte a ti, Señor. En que tú te goces, en que cada vez que vayamos allí tú nos puedas hablar, Señor. Cristo amado, Señor, yo hoy oro por cada uno de los que están aquí escuchándome. Que en sus vidas tú seas el número uno, Señor. En que no dependan de una iglesia, en que no dependan de un pastor, en que no dependan de un líder, que no dependan de un hermano, que dependan de ti, de tu palabra. Que dependan únicamente de la fuente de vida que eres tú, Señor. Enséñales allí, Señor, en ese lugar secreto, en ese altar, que tú eres el único Dios real, Señor, y que contigo lo tenemos todo y nada nos hace falta, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros crecemos cuando disponemos nuestro corazón a ti, Señor. Que nosotros sumamos a nuestra vida bendición cuando dependemos de ti, Señor. Señor. Enséñanos cada día a través de tu Espíritu Santo cómo debemos actuar, cómo debemos caminar. Que tu Espíritu Santo nos enseñe allí en el altar a ser mejores hijos, mejores padres, a ser mejores, Señor, siempre. Allí en este altar podemos, Señor, doblar nuestras rodillas y orar delante de ti. Humillar nuestro corazón, llorar, Señor, sabiendo que tú estás allí, Señor. Como iglesia, Señor, levantar, Señor, altares de oración como en casa, altares de adoración como tu casa adora, altares de adoración como al amanecer, altares de alabanza como en estos espacios, Señor. Pero cuando no estemos conectados como iglesia, podamos en nuestras casas destinar un espacio, un tiempo para encontrarnos contigo, Señor. Que en este año 2022 sumemos a nuestra vida más de ti. Que podamos conocerte de maneras diferentes allí en el altar, Señor. Gracias, Cristo precioso. Para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.